Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 191. Capítulo 33. Comienza una nueva mañana. Cuando el primer rayo de sol entró en la habitación, Ikigaya Hachiman despertó. Tras una noche de caos, finalmente había regresado a la tranquila vida cotidiana que tanto apreciaba. Las dos chicas, que no paraban de discutir, habían sido persuadidas para que se marcharan. En cuanto a Aruno, no le prestó atención, pero está claro que ella se lo pasó bien anoche. Como no había aparecido, probablemente se fue a casa a presumir ante su madre y su hermana pequeña. Al contemplar el cielo tenuemente iluminado, Hachiman sintió que ese era el tipo de vida que realmente prefería. Más que matar dioses, ahora estaba apegado a ese estilo de vida. A menos que el dios fuera una chica guapa, definitivamente no volvería a buscar pelea. Tras todas las veces que había luchado contra dioses y los había matado, ya no anhelaba más poderes divinos. En lugar de buscar nuevas habilidades, prefería entrenar las que ya tenía y comportarse con naturalidad en este mundo, tan parecido a su tierra original, pero a la vez tan diferente. Si no puedes actuar con naturalidad, ¿qué sentido tiene vivir? Hachiman sentía que ahora podía comprender la mentalidad de esos fantasmas vengativos de las películas de terror. Tenían que ser personas que, en vida, nunca pudieron comportarse como si fueran geniales, así que, tras su muerte, compensaron esa falta de confianza de forma exagerada. ¿Lo ves? Actuar con naturalidad es esencial para la armonía social. Es un asunto importante. Incluso una persona común y corriente puede convertirse en un fantasma si se le niega la oportunidad de actuar con naturalidad. Para un tipo tan temible y asesino de dioses como él, si no podía actuar con frialdad, ¿qué sentido tenía matar dioses en primer lugar? Se levantó de la cama y abrió las cortinas del todo, dejando que entrara la luz del sol. Estaba completamente satisfecho. Luego, cogiendo su ropa de recambio, bajó al baño. Una ducha matutina también es fundamental para proyectar una imagen de frescura. Después de bañarse, se cepilló los dientes y se enjuagó la boca, se peinó y se miró en el espejo. Maldita sea, sigues tan guapo hoy. Buen trabajo, Seimosuka. Satisfecho, salió del baño y regresó a su habitación en el piso de arriba. Una vez vestido y con su mochila escolar en la mano, se preparó para ir a hacerse el guay, para ir al colegio. El fin de semana había pasado demasiado rápido, pero no le importaba. En su vida cotidiana, nunca se topó con esos jóvenes amos estereotípicos de las novelas chinas que buscan dar una bofetada. Su barrio era increíblemente tranquilo. Probablemente podría ganar un premio por ser una de las zonas más civilizadas del mundo. Así que los fines de semana no ofrecían muchas oportunidades para hacerse el guay. Como apenas había amanecido y su descarada hermanita probablemente seguía arriba usando al zorro como almohada, Hachiman decidió no interrumpir su acogedora rutina y salió solo como de costumbre. Vestido con su pulcro uniforme escolar y caminando por una calle tan desierta que bien podría estar deshabitada, se sintió sorprendentemente inspirado. Para ser justos, ser un asesino de dioses ya es de por sí una historia tremendamente inspiradora. De camino a la escuela, podía divisar la bahía de Tokio a lo lejos. Para entonces, el sol ya había salido por encima del horizonte, derramando una luz brillante sobre la ciudad. Una brisa soplaba desde la bahía, trayendo consigo un ligero aroma salado, lo que hizo que Hachiman pensara en cenar pescado. Espera, no, eso es demasiado vulgar. No se puede estar pensando siempre en comida. Debe ser porque se saltó el desayuno mientras se preparaba para hacerse el guay. Uf. El desayuno es importante. Qué verdad tan atemporal. Pero pensar que saltarse el desayuno podría desconcertarlo. Demasiado ingenuo. Era un hombre que podía funcionar gracias a la fotosíntesis. Con un elegante movimiento de cabeza, Hachiman disfrutó del sol, aminoró el paso y caminó tranquilamente hacia la escuela. Poco a poco, más gente fue apareciendo en las calles. Había oficinistas madrugadores y estudiantes que, como él, iban a la escuela. Y con estudiantes se refería a estudiantes femeninas, ya que no tenía ningún interés en observar a los estudiantes varones. Es lógica simple. Cuando sopla el viento, ¿qué reacción resulta más agradable a la vista? ¿La de los niños o la de las niñas?
Obviamente chicas, aunque había ciertas imágenes que debían ser censuradas mentalmente. Tut qué atrevido. Ah, la juventud. Con semblante se rió, Hachiman contempló con deleite el paisaje matutino filtrado y suspiró para sus adentros. Las faldas cortas son geniales. Quizás debería amenazar al gobierno japonés para que haga obligatorio que todas las mujeres menores de 30 años usen faldas cortas en público. No, eso arruinaría su imagen. Ser conocido como el rey de Tensan ya era bastante vergonzoso. No quería que la gente lo llamara en secreto el rey pervertido. Aún así las faldas cortas son una auténtica maravilla. Y con medias... ¡perfecto! Hachiman. Una voz llena de alegría lo llamó desde atrás. Hachiman se dio la vuelta y sus ojos se iluminaron. ¿No eran esas unas hermosas piernas blancas? No, espera, ¿no era Miura? Vaya, qué coincidencia. La saludó Hachiman con una sonrisa. Como una persona normalita de primera categoría, Miura sabía cómo vestirse. Incluso con el uniforme escolar, lucía elegante. Comparada con ella, esa chica tímida y menuda, Yukiyama, no podía competir. Pero con su aguda vista, Hachiman siempre podía ver a través de esos disfraces. No creas que puedes engañarme solo con vestir modestamente y actuar con timidez. Bajo la luz, ninguna chica puede ocultar su gran pecho y sus hermosas piernas de la mirada perspicaz del señor Hachiman. Hoy te has levantado temprano, Hachiman. Miura sonrió mientras caminaba a su lado, manteniendo el paso. Sí, tú también llegaste temprano. Hachiman sonrió. Seamos realistas, ¿cuándo llegó tarde? Solo un madrugador asesino de dioses puede comportarse con naturalidad. Y tú, señorita Normie, también llegas siempre temprano al colegio, probablemente solo para mantener tu imagen. ¿Qué has estado haciendo estos últimos días? Te estuvimos invitando a salir, pero siempre estabas ocupada. El tono de Miura sonaba un poco quejumbroso, pero su expresión no lo reflejaba del todo. Surgieron algunos problemas familiares, no pude escaparme. Hachiman soltó una mentira rápida. No podía decir exactamente qué había pasado la noche organizando a un grupo de subordinados para que le dieran una paliza a la gente. ¿Los demás también van a salir este fin de semana? Sí, la última vez en Kioto no fue del todo satisfactoria. Pero tenemos 2 días libres esta semana, así que vamos a ir de nuevo. Todos decidimos aprovecharlos al máximo. Genial. ¿Te importa si te acompaño? Hachiman se animó. Kioto. La tierra sagrada del espectáculo en el anime. Y esta vez, sin viejos muertos que lo arruinen. Entonces está decidido. Miura parecía encantado. Ella rió alegremente, claramente de muy buen humor. Planeaba ir a pescar chicos a Kioto. Hachiman se frotó la barbilla, sintiéndose de repente un poco melancólico. Porque nunca se le acercaron chicas al azar por la calle. Vamos, era un joven muy apuesto, ¿verdad? Los dos continuaron charlando ociosamente mientras caminaban hacia la escuela. Para entonces, la calle estaba llena de estudiantes de la misma escuela, que se dirigían en masa hacia la puerta del colegio. Comenzaron a aparecer rostros conocidos. Hachiman y Miura intercambiaron saludos con varios de ellos. Entonces, de repente, Hachiman vio a Yukino Shita Yukino. Como siempre, estaba sola. Incluso entre la multitud, transmitía una sensación de fría soledad. Antes, Hachiman simplemente la habría mirado y habría seguido adelante. Pero ahora, después de lo que pasó con Haruno, me pareció mal no al menos saludar a su hermana pequeña. Además, al ver a Yukino así, sintió que debía visitarla, siempre y cuando ella no mencionara su deseo de aprender magia. Yukino. Gritó desde la distancia, y luego se abrió paso entre la multitud hacia ella. Miura, que caminaba a su lado, extendió instintivamente una mano cuando cambió de dirección repentinamente, pero enseguida se dio cuenta de lo inapropiado que era eso. Siguiendo la dirección en la que él se movía, ella vio a Yukino Shita Yukino. En ese momento, tuvo que tragarse el Hachiman que estaba a punto de gritar. Ella miró en silencio a Yukino, a quien Hachiman había detenido. Con un suave gruñido, se dio la vuelta y continuó caminando hacia el edificio de la escuela junto con la multitud. Capítulo 192. Capítulo 34, reanudación de los días de paz.
Debido a Yukino, cuando Ikigaya entró al aula, ya eran las 8:30 de la mañana, justo a la hora de que comenzara la clase de tutoría. El horario diario generalmente comenzaba con el timbre sonando a las 8:35, luego el profesor impartía una sesión de recursos humanos que duraba unos 20 minutos. Las clases comenzaban a las 8:50, duraban 50 minutos con un descanso de 10 minutos entre medias. El recreo para el almuerzo era de 12:30 a 1:30, tras lo cual se reanudaban las clases. En total hubo 6 periodos, y las clases terminaron un poco después de las 3 p.m., seguidas de otra sesión de recursos humanos antes de las actividades de los clubes. Además, esta era la última semana del segundo año de bachillerato y, por alguna razón, solo quedaban 3 días de clase. A partir del jueves, comenzarían las vacaciones. Después del fin de semana, también habría 2 semanas de vacaciones de primavera, tiempo de sobra para un divertido viaje a Kioto. Con ese buen humor en mente, Ikigaya se sentó en su escritorio. La escuela, que en apariencia parecía una restricción a la libertad personal, ahora resultaba bastante relajante para Ikigaya. Después de todo, tales restricciones no eran nada comparadas con los desafíos que enfrentaba como asesino de dioses. Por el contrario, la oportunidad de revivir la vida escolar era escasa y valiosa. Como se suele decir, el tiempo perdido nunca regresa. No todo el mundo tiene una oportunidad así. Como el invierno casi había terminado, la temperatura en el aula había subido. Aunque en realidad no había estado fuera tanto tiempo, Ikigaya sentía que habían pasado siglos desde la última vez que estuvo allí. Probablemente debido a todo el derramamiento de sangre y el caos recientes. Resulta que la energía positiva es realmente esencial para la vida. Giró la cabeza. Los asientos cercanos a las ventanas del aula eran especialmente cálidos, y el grupo allí reunido estaba tan animado como siempre. Ruidosísimo. Ni siquiera hacía falta escuchar con atención. Sus voces se oían con total claridad. Hace calor. Me apetece mucho un helado, dijo Tobe rascándose la cabeza. Los 2 chicos que estaban a su lado añadieron. Ikigaya recordó vagamente sus nombres. Ooka y Yamato, los fieles secuaces de Ayama, con el pelo teñido de rubio. Por supuesto, no se pretende faltar al respeto. Si tuvieran algún problema, Ikigaya siempre podría cambiar los términos. ¿Qué tal compañeros de amistad masculina? Totalmente. Tocar el asunto exacto. Ooka y Yamato intervinieron en voz alta, con rostros llenos de expresiones traviesas mientras escudriñaban su entorno, observando claramente a las chicas. No habría sido tan grave si solo hubieran sido esos 2, pero incluso el idiota de Tobe estaba haciendo lo mismo. Ikigaya no pudo evitar admirar su valentía. Si no le fallaran los ojos, la aterradora Fujoshi estaría sentada justo al lado. ¿De qué tonterías estás hablando?, interrumpió la voz de Miura, tan fría que podría traer de vuelta el invierno. Les dirigió a los 3 una mirada fría e inexpresiva, y el trío se cayó al instante, aterrorizado. Ikigaya tuvo que repetirlo. Siempre y cuando no tuviera que lidiar con fantasmas, el aura dominante de Miura podía rivalizar totalmente con la de Hera, la diosa famosa por acabar con los rompehogares en la mitología griega. Así que tuvo sus momentos de ternura, pero fueron escasos y muy espaciados. Ikigaya pensó que la única razón por la que ella no lo trataba de esa manera era gracias al rostro bastante atractivo del Ikigaya actual, especialmente porque ya no tenía esa aura de solitario de antes. En la sociedad impaciente y superficial de hoy en día, la mayoría de la gente no se molesta en conocer a alguien cuya primera impresión es pésima. Así que Ikigaya pensó que era lógico que la gente no lo odiara. En realidad, no era fácil lograr que los compañeros de clase te rechazaran a primera vista. Además, como compañero, había sido increíblemente servicial. Mientras pensaba esto, entró el profesor y los alumnos comenzaron a regresar a sus asientos. Luego vino la habitual y aburrida reunión de recursos humanos, y el comienzo de las clases. Gracias a la memoria y comprensión sobrehumanas del asesino de dioses, Ikigaya podría convertirse fácilmente en un estudiante sobresaliente, más bien un cañón destructor de planetas entre los estudiantes de sobresaliente. Así que las clases ya no resultaban tan asfixiantes como antes.
Por el contrario, observar las expresiones y comportamientos de los demás estudiantes durante la clase tenía su propio valor de entretenimiento, especialmente cuando uno tenía el lujo del tiempo libre. Con esa mentalidad, el tiempo pasó volando. Una vez finalizada la última sesión de recursos humanos tras la última clase, Ikigaya decidió visitar el club de servicio. Probablemente Yukino todavía iba allí. Sin embargo, justo cuando salía del aula, oyó pasos rápidos, toc, 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 que se acercaban por detrás. Entonces recibió un fuerte golpe en el hombro. Se dio la vuelta y vio a una Yui visiblemente disgustada. Pero, sinceramente, llamarla por su nombre no me resultaba tan natural como llamarla chica dumpling. ¿Por qué te fuiste sin mí? O sea, no es como si hubiéramos dicho que nos iríamos juntos. Al oír la respuesta sorprendida de Ikigaya, Yuigama lo miró fijamente sin expresión, luego esbozó una sonrisa avergonzada y jugueteó nerviosamente con su cabello. Ah, pensé que me estabas esperando. Todavía estabas en el aula un rato. Oh, bueno, en realidad, te estaba esperando. Pero como no dijiste nada, pensé que simplemente seguiría adelante. Ikigaya cambió de tema a mitad de la frase porque ella se veía muy incómoda. Entonces recordó que ella lo había invitado al salón del club varias veces desde que regresó a la escuela. Quizás por eso, inconscientemente había empezado a esperar a que ella le hablara primero. La forma en que las personas cambian con el tiempo sin darse cuenta, resulta un poco gracioso si lo piensas. Ya veo, Yuigama pareció aliviada, su ánimo mejoró. ¿Entonces vas a participar en las actividades del club hoy? Sí, ya voy para allá. Genial. Hace tiempo que no te ibas. Todos te hemos echado de menos. ... Honestamente, desde que esos discípulos de Yomi con síndrome de Chunibyo se fueron, probablemente no quedaban más de 3 personas en el club de servicio. Entonces, ¿quiénes eran exactamente todos? Aún así, Ikigaya pensó que debía respetar su intento de entablar una conversación trivial. Así que dio algunas respuestas más educadas y luego caminó con la chica de las albóndigas hacia el edificio especial. Capítulo 193. Capítulo 35. Yukino sigue sonriendo. Al abrirse la puerta de la sala del club de servicio, se percibió de inmediato un ambiente apacible. Quizás debido a que la habitación estaba ubicada en un lugar por donde entraba fácilmente la luz del sol, a pesar de la ausencia de presencia humana, el aire en el interior era cálido. Bañada por la tranquila luz del sol, Yukino permanecía sentada en silencio junto a la ventana. Al oír que alguien entraba, se echó suavemente el pelo largo hacia atrás y apartó la mirada del libro que tenía en las manos, volviéndose hacia la puerta. Les dedicó una dulce sonrisa a Ikigaya y a Yui. De acuerdo, Ikigaya personalmente sintió que el tono de esta escena no era del todo acertado. Buenas tardes. Yayo, Yukinon. Yui levantó la mano enérgicamente al instante para saludar. Ikigaya también saludó de forma informal, y ambos entraron y tomaron asiento. Entonces el ánimo de Ikigaya decayó instantáneamente, porque sus agudos ojos habían captado el título en la portada del libro que Yukino sostenía. Heptameron. Traducido al chino, sería el libro completo de magia. Se trataba de un grimorio tradicional impreso a principios del siglo XVII. Incluso en el mundo original de Ikigaya, donde probablemente ni siquiera existían magos reales, este libro ya existía. Principalmente recogía historias de demonios aterradores, que aparecían disfrazados de ángeles y rituales de invocación. También describía ciclos de ángeles que regían los 7 días de la semana, sellos mágicos, hechizos y rituales mágicos que incluían oraciones. Si Ikigaya recordaba bien, esta chica no solía leer libros de ese tipo. A ella le gustaban más las obras literarias de gran carga emocional. Al parecer, Yukino notó la expresión incómoda de Ikigaya, lo miró y volvió a sonreír. Hermosa sonrisa, versión 2. ¡Qué espeluznante! Justo cuando Ikigaya estaba a punto de decir algo, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo de afuera. 2 personas, una de ellas con tacones altos que resonaban ruidosamente. Ikigaya estaba seguro de que se dirigían a esta habitación. El club de servicio estaba en una parte apartada del edificio especial, y ese pasillo solo conducía hasta aquí. Oh,
El club de servicio realmente está ganando nuevos miembros. Al instante siguiente, entró una brisa al abrirse la puerta. Entraron dos personas. A una la reconoció Ikigaya, a la otra no. A quien reconoció no era otra que Shizuka Hiratsuka, la profesora indomable. Hacía muchísimo tiempo que no la veía. Su larga y brillante cabellera negra ondeaba tras ella debido a sus rápidos movimientos, lo que podría haber resultado pintoresco de no ser por su gesto irritado de echársela hacia atrás. Entró con pasos fuertes y resonantes. Yukinosita, hay algo que me gustaría pedirte. Se detuvo a mitad de la frase al ver a Ikigaya. E inmediatamente, ladeó la cabeza y emitió un tarareo. Vaya, si no es nuestro alumno modelo Ikipegu, que nos honra con su rara aparición en clase. ¿Qué te ha traído de repente? Ikipegu. ¿Quién demonios es ese? Explícate y no tendré que pelear. Ikigaya frunció el ceño. Como era de esperar, esta mujer solo resultaba encantadora cuando se quedaba callada. En cuanto a las demás integrantes del club de servicio, Yui giró la cabeza incómodamente, mientras que Yukino permaneció serena, con el rostro impasible e inexpresivo. Hiratsuka ladeó la cabeza de nuevo y miró a Ikigaya con expresión de sorpresa. ¿Lo sedujiste? Te seduciré después. ¿Alguna vez has intentado una relación profesor-alumno? Replicó Ikigaya con enfado. ¿Por qué no podía decir nunca algo normal? Hacía siglos que no se veían. No podía empezar la conversación con algo decente. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? O incluso vaya, te has puesto más guapo. Eso sí que es ser socialmente funcional. HMPH. Muchos hombres han intentado ligar conmigo. Los debiluchos como tú no son mi tipo. En ese momento, Ikigaya sintió cierto alivio. Ella realmente no había cambiado. Seguía sin parecerse en absoluto a una maestra, seguía cambiando de pronombres a mitad de frase. Esa familiar energía de idiota resultaba extrañamente reconfortante. Sinceramente, si de verdad la pretendieran tantos hombres, no hay manera de que siguiera soltera. ¿Estás pensando algo grosero?, preguntó ella, como si le leyera la mente a la perfección. Su mirada se agudizó. No, absolutamente nada. Ikigaya la miró desafiante, añadiendo incluso una sonrisa burlona y alentadora. Atrévete a enfrentarme. Al ver cómo ambos se miraban con desdén mutuo, Yui, con una expresión que decía algo así como no entiendo qué está pasando, pero voy a ayudar de todos modos, intentó dirigir la conversación. Sensei, ¿qué le trae por aquí? Ah, cierto. Casi lo olvido. Ya puedes pasar. Al oírla llamar hacia la puerta, se escuchó un cortés disculpe, y una estudiante entró con una sonrisa ligeramente tímida. Tenía el pelo rubio ceniza hasta los hombros, que se balanceaba al caminar, y un par de ojos color castaño que brillaban con un toque de picardía. Sin duda no era tan tímida como parecía, concluyó Ikigaya con solo echarle un vistazo. Ah, Hiroa-chan. Por lo visto, Yui la conocía. Después de que Yui hablara, la chica, llamada Hiroa-chan, ladeó ligeramente la cabeza y respondió alegremente. Hola, Yui-senpai. Vaya, ¿dónde se fue esa timidez? ¿Te costaría mucho hacer que tus expresiones faciales fueran un poco más graduales? Para nada tímida. Entonces comenzó lo que Ikigaya solo pudo describir como un ritual de saludo completamente absurdo. Ambas chicas levantaron ligeramente las manos a la altura del pecho y saludaron suavemente con la mano mientras decían yayo. Una vez más, Ikigaya se quedó con la sensación de que la juventud actual se movía demasiado rápido como para que él pudiera seguirles el ritmo. En fin, no era hora de que alguien explicara el asunto oficial que había mencionado Hiratsuka. Como si respondiera a ese pensamiento, la diosa de todos los solteros intervino, y Hiratsuka respondió como si hubiera leído la expresión de Ikigaya, sin haberla visto realmente. Sí, he oído que estáis planeando otro viaje a Kioto para ligar, digo, para divertiros, ¿no? ¿Ah, sí? Yumiko lo organizó, dijo Yui, asintiendo con entusiasmo. Ya veo. Bueno, esta chica de aquí fue candidata en las elecciones del consejo estudiantil, aunque no ganó. Así que tú la conoces, pero yo no. Además, esa última parte era innecesaria. Ikigaya refunfuñó para sus adentros, pero siguió escuchando. No se tomó bien la derrota, como te puedes imaginar.
últimamente la he visto bastante decaída, así que me gustaría que te acompañara. Como su profesora, yo también iré, así que no te preocupes. Abajo. Ikigaya echó un vistazo a la chica, que en ese momento estaba inmersa en un complicado diálogo visual con Yui. ¿Dónde diablos está ella abajo? Sinceramente, la presencia de Iratsuka Sensei era lo que menos me tranquilizaba. Sé sincero, ¿qué tramas? Te haré un descuento porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Te dejaré que nos acompañes a la estación, ¿qué te parece? Pero antes de que Ikigaya pudiera expresar algo de eso. Seguro. No fue Yui quien respondió, sino Yukino. Cerró su libro y esbozó esa misma sonrisa inquietante por tercera vez, una sonrisa a la que Ikigaya simplemente no podía acostumbrarse. Cuidar de los alumnos de cursos inferiores es lo correcto. Y con un profesor presente, podemos estar tranquilos. Capítulo 194. Capítulo 36. Ikigaya empieza a sentirse un poco emocionado. Incluso para un asesino de dioses cuya esperanza de vida teórica era desconocida, el tiempo podía parecer que pasaba rápidamente. El viaje a Kioto esta vez no fue diferente del anterior. Seguimos viajando en el Shinkansen. Las únicas diferencias eran que había mucha menos gente y un youkai más. Ikigaya trajo a Tamamo no Mae. Aquella criatura se le había pegado toda la noche. Al parecer, aún sentía una profunda nostalgia por aquella antigua capital real de Japón. En sus propias palabras, en aquellos tiempos, cuando más me divertía en Kioto, ni siquiera los perros se atrevían a ladrar cuando caminaba por la calle. Era genial. Evidentemente, no tenía ni idea de que existía una expresión idiomática llamada odiado tanto por perros como por personas, pero bueno, era un youkai. Era normal que no conociera las expresiones idiomáticas humanas. Sin embargo, en su forma de zorro, era bastante popular entre la multitud. Naturalmente, eso la alegró, no porque esos idiotas, como ella los consideraba, la trataran como a una mascota, sino porque, gracias a la ayuda de Ikigaya, por fin había recuperado su peinado original. Ya no parecía un perro león. Por el bien de su peinado, pensó que podía tolerar a esos humanos idiotas. Aunque gracias a las constantes burlas de Komachi, había desarrollado una respuesta pavloviana. Ya ni siquiera podía resistirse a las burlas. Su cuerpo comenzaba a reaccionar antes incluso de que su mente lo registrara. Por supuesto, Ikigaya no podía percibir su tristeza. Se recostó junto a la ventana, escuchando a Miura y a los demás hablar con entusiasmo sobre sus planes, principalmente sobre cómo divertirse y lo interesante que era el zorro que había traído. Al menos, las chicas estaban centradas principalmente en esto último. Ahora que lo pienso, era un momento estupendo para visitar Kioto. La primavera y el otoño eran las mejores estaciones para explorar Kioto. Estos fueron también los periodos de clima más estable en Japón. La primavera era la época en que florecían los cerezos, y el otoño, la época para contemplar las hojas rojas de los arcés. El paisaje que pasaba constantemente pero que permanecía inmutable fuera de la ventana, se reflejaba en los ojos de Ikigaya, provocándole poco a poco somnolencia. Entrecerró los ojos y ajustó su postura para sentarse más cómodamente. ¿Estás cansado, Hachiman? Una voz irrumpió en su mente con determinación, ahuyentando parte de su somnolencia. Sí, siempre me da sueño en los paseos. Ikigaya abrió los ojos ligeramente. Quien habló fue Miura, sentada a su lado. Había cruzado sus largas piernas en una pose elegante que, desde el punto de vista de Ikigaya, ofrecía una vista bastante agradable. Sin embargo, mientras él evaluaba eso, Miura pareció darse cuenta, bajó las piernas, tiró de su falda y su rostro se puso un poco rojo. ¿TSK te pillaron, eh? Al desaparecer el paisaje, Ikigaya se sintió un poco decepcionado. Pero como ya estaba despierto, no podía volver a dormirse. Miró al otro lado del pasillo. El nuevo estudiante de primer año lo miraba con curiosidad. Su nombre completo era Hiroa Isiki. No le causó mucha impresión, no la conocía de su vida anterior. A su lado se sentaba el chico popular, Ayama, y junto al asiento del pasillo estaba Tobe. Ese tipo estaba intentando desesperadamente entablar conversación con la Fujoshi sentada frente a él.
Sus esfuerzos fueron encomiables, pero los ojos de la Fukoshi no se apartaron ni un instante de la Tamamo no Mae que se arrastraba, así que, a pesar de su energía, el resultado fue trágico. Al pensar eso, volvió el sueño. Si estás tan cansado, duerme. Te despertaré cuando lleguemos. Miura dijo suavemente. Entonces le lanzó una mirada asesina a Tobe. Evidentemente, a Miura no le caía muy bien el ruidoso Tobe, y la verdad es que era un poco desesperanzado. Ante la creciente hostilidad de Miura, se acobardó y se calmó rápidamente. Oh, no hay problema. Solo una hora más o menos. Se nos pasará charlando un rato. En cuanto Ikigaya dijo esto, Tobe lo miró con inmensa gratitud. Este tipo claramente no se dio cuenta de que su mayor obstáculo no era Miura en absoluto, sino ese zorro de 9 colas que Komachi había entrenado hasta convertirlo en una adorable mascota. La dignidad de aquel gran yokai había desaparecido por completo. ¡Mira! Incluso le estaban dando galletas con mucha habilidad. Ikigaya pensó que ahora se sentía más a gusto que cuando era la jefa de los yokai en Kioto. Decidió dejarla en paz. Isiki-san, ¿verdad? Al no tener temas nuevos de conversación, decidió intentar romper el hielo con el recién llegado. Sí, al parecer, sin esperar que le hablaran, miró al zorro, luego a la ventana y respondió en voz baja. ¿En serio, acaso parezco un fantasma? Mira hacia adelante, maldita sea. Parece que ese rompehielos no funcionó. Suspirando con decepción, se volvió hacia Miura. ¿Tengo algo en la cara? ¿Eh? No, no es así. Antes de que Miura pudiera responder, la chica de menor edad agitó rápidamente las manos y dijo nerviosamente, es solo que, senpai, te ves un poco serio. Honestamente, preferiría que lo llamaran pervertido a que le dijeran que parecía serio, no es que tuviera una cara de mala leche. Ikigaya-kun es en realidad una persona muy agradable, Isiki, no te pongas tan nervioso. La única que alzó la voz en defensa de Tamamo no Mae fue la Fukoshi, aunque mientras hablaba, continuó jugando con su suave pelaje blanco. ¡Qué mono, Ikigaya-kun! ¿Dónde lo compraste? Yo también quiero uno. Su imaginación era desbordante. Pero, ¿dónde se podría comprar un zorro de 9 colas? Ikigaya no tenía forma de responder a esa pregunta. La siguiente hora transcurrió sin incidentes. Durante ese tiempo, Hiratsuka y otras personas que estaban sentadas al otro lado del pasillo también se acercaron a charlar. Yuigama era especialmente activa. Parecía tener una relación muy cercana con Isiki. Luego llegó la estación y nos dirigimos a la posada. Como no se trataba de una excursión escolar, no tuvieron que subirse inmediatamente a un autobús y correr a los lugares turísticos. Eso les dio más tiempo para disfrutar de la ciudad con calma. De camino a la posada, Ikigaya pensó que este centro cultural, conocido por los japoneses como la ciudad natal espiritual, no estaba a la altura de la fantasía descrita en el manga, pero aún así tenía su propio encanto único. La luz del sol, de intensidad moderada, bañaba las carreteras, los tejados y los rostros de la gente. Los cerezos estaban en plena floración. Muchas personas permanecían sentadas ociosamente bajo los árboles del parque, charlando o simplemente absortas en sus pensamientos. Incluso vieron todo tipo de cosas extrañas por el camino. Una geisha de aspecto pálido posando para una sesión de fotos publicitaria con una expresión artística, una anciana que se apresuró a acercarse y parloteó sin parar mientras pedía indicaciones, y un gran grupo de colegialas apiñadas alrededor de una mujer extranjera rubia pidiéndole moneda extranjera y autógrafos. Ikigaya no entendió nada de esto último. En general, la ciudad desprendía un ritmo pausado, claramente un lugar con una alta calidad de vida. La posada había sido reservada con antelación. El coste de vida en Kioto era más barato que en Tokio, pero más caro que en Osaka o Kobe. Aún así, las comidas y el alojamiento no eran caros. Pero antes de instalarnos, como es lógico, lo primero fue la comida. Ikigaya ya tenía algo de hambre. Claro, podía comer fuego, pero eso no significaba que le gustara. Así que todos fueron a Uosin, cerca de Shiho Kawaramachi, y comieron arroz con anguila. El arroz estaba buenísimo y la anguila fresca y jugosa. La salsa era rica pero no grasosa. Tenía un sabor increíble. Tras probar lo que se consideraba el arroz con anguila más auténtico de Japón, Ikigaya empezó a sentir cierta ilusión por este viaje.